capturó al jefe terrorista más sanguinario, probablemente el más grande criminal de la historia de nuestro país, Abimael Guzmán, y a otros miembros de su cúpula en un operativo militar que fue largamente preparado y realizado con el más grande profesionalismo. Conversaremos a lo largo de este programa con varios actores de esos hechos, pero nos comunicamos inmediatamente con el actual ministro de la Defensa, el señor Jorge Nieto. Buenos días, ministro. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Bueno, ¿qué cosa es lo que quisiera usted transmitir a todos los peruanos y en particular a los jóvenes que quede asociado con esta fecha, que como usted sabe, algunos están pidiendo que se convierta en un día feriado? Hay una frase que no sé quién la creó, pero dice: terrorismo nunca más. Creo que resume bien lo que la sociedad peruana ha aprendido, y parte del esfuerzo que ha habido desde entonces es aceptar la democracia como una forma no solamente de régimen político, sino de convivencia entre nosotros. Creo que esa es la principal lección que tenemos que recoger de todos estos años de terror y de violencia. La ruta es la democracia como una forma institucionalizada de resolver los conflictos que tenemos en la violencia. Sí, ministro Nieto, queda pendiente naturalmente a alguna infiltración de gente vinculada al Sendero Luminoso en varias instituciones, y queda pendiente en el terreno, en el VRAEM, la presencia de grupos armados que vienen matando a policías y miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno, del gobierno actual, respecto del VRAEM en la perspectiva del año 21? Mire, nosotros estamos trabajando en el VRAEM, tenemos una estrategia para la zona, hemos dado el paso de pasar a un control efectivo del territorio, no solamente un control aparente o formal, sino un control efectivo, y estamos en el esfuerzo porque esos grupos que todavía quedan, que son remanentes que están allí, que ahora están intensamente asociados al narcotráfico. Si uno mira en el mapa las acciones del grupo de subsiste palomino, que se llama Ciclismo Militarizado Partido Comunista del Perú, y lo traslapa con el mapa del trasiego de la droga, uno va a ver que un 90 o 95% de sus acciones coinciden con ese mapa. De modo que estamos allí, por un lado, ante grupos que quedan, herencias de esa época, que están arrinconadas allá en varias zonas del VRAEM, pero al mismo tiempo el surgimiento de un fenómeno nuevo, que es el fenómeno del narcotráfico, que no es solamente o no ocurre solamente en el VRAEM. Ese es un tema que nos preocupa enormemente. En el caso nuestro está habiendo también un desarrollo de este fenómeno en algunas zonas de fronteras, señaladamente con Colombia y con Brasil, y es un tema que tenemos que enfrentar y que tiene solución no solo de manera policial o militar, tiene que ver con muchos temas como el lavado de activos, como el trasiego de insumos químicos, como la necesidad de controlar la infiltración del dinero sucio de este tipo de crímenes en la política, y todo eso reclama medidas que tengan que ser parte de una estrategia integral para combatir el fenómeno. En el caso específico de los kits de palomino, nosotros estamos trabajando claramente en esa dirección. Hay una deuda pendiente, ministro, con lo que pasó durante los años del terrorismo en nuestro país. El informe de la Comisión de la Verdad se centra en el aspecto de las víctimas, lo que era su mandato, y está muy bien. Sin embargo, nos falta reconstruir desde distintas miradas y distintos ángulos lo que significó la guerra para la sociedad. El Ejército tiene un documento muy interesante, poco difundido, sobre el papel... En honor a la verdad. En honor a la verdad, efectivamente, sobre el papel del Ejército. No necesariamente tenemos el mismo documentos similares desde el lado de la Marina, por ejemplo, y tampoco hay un documento institucional en el que se trate de explicar cuál fue el fenómeno de las Fuerzas Armadas y a qué se vieron sometidos, más allá de las conocidas violaciones de derechos humanos que explican algunos sucesos, pero de ninguna manera explican toda la lucha contra el terrorismo. ¿Cuándo vamos a saldar esa deuda que tenemos con los militares y tenemos con el Perú? Hace poco un grupo de marinos presentó un documento en donde había una visión no institucional, porque no es el caso, pero una mirada de quienes tuvieron también participación en esos hechos. Lo presentaron en un acto público al que lamentablemente yo no pude asistir.
Pero mencionas, Patricia, un tema que me parece que es central. El documento de la Comisión de la Verdad es un documento inicial y en realidad debería ser parte de un debate mayor en donde se reconozcan otras voces y otras miradas y tengamos una aproximación al fenómeno que ocurrió en esos años con varias miradas, con varias percepciones de cómo ocurrieron. Pero ministro, ¿qué tal? Buenos días. Sobre lo que usted dice, ¿es necesario un libro blanco del Ejército sobre el tema? Bueno, un documento de ese tipo, ¿no? Lo que se llama un libro blanco. Hemos estado conversando algo con los mandos, precisamente la necesidad de que tenemos nosotros de construir un argumento, voy a decirlo como analista de discurso, como si fuera parte de un análisis de discurso, de reconstruir un argumento que también coloque en la discusión de la sociedad peruana esta manera de ver las cosas, cómo se enfrentó el asunto, qué tareas fueron asumidas. Finalmente, las Fuerzas Armadas recibieron un encargo de la democracia y cumplieron ese encargo con todos los problemas y con todos los aciertos también con los cuales se cumplió. De modo que yo estoy de acuerdo en que necesitamos equilibrar una mirada que nos permita realmente pasar a una fase de reconciliación. Es decir, a un momento en el cual todos podamos no compartir la misma mirada, pero saber escucharnos. Ministro, no vamos a maquillar ni obviar, insistimos, los atentados a los derechos humanos que son reconocidos y han sido señalados en la Comisión de la Verdad y en otros documentos también, pero resulta inaudito, inadmisible que no podamos nombrar casi a ningún militar héroe de la guerra contra el terrorismo, una guerra que se ganó y que todos conozcamos el nombre de Maritza Arrioleca y le apreciamos como una rockstar. ¿Cuántas personas murieron y perdieron la vida protegiendo a otros peruanos y no sabemos ni siquiera sus nombres? O le pongo un hecho, Patricia, te pongo un hecho que es parte de nuestra discusión y lo damos por normal. Cuando discutimos los hechos de 1990 en adelante, siempre mencionamos la responsabilidad política. Cuando discutimos los hechos de 1990 para atrás, la responsabilidad política casi desaparece. Y pareciera que hubiéramos vivido entre el 80 y el 90 en un régimen militar, porque son los militares. Pero del 90 en adelante es muy. Se está mencionando un tema que merece una reflexión profunda, porque allí hay una manera de plantearse el tema. Entonces yo coincido con ustedes en que necesitamos entrar a un proceso de debate, de discusión, de digerir como sociedad este fenómeno que nos permita mirar todas las aristas del problema. Muchas gracias, ministro Jorge Nieto. Tomamos nota entonces del compromiso que ha enunciado usted de las Fuerzas Armadas de acabar con los remanentes del terrorismo vinculados al narcotráfico en el Brain, así como de dar seguimiento a los terroristas que todavía desdichadamente quedan en libertad. Muchas gracias y buenos días, ministro Jorge Nieto. Gracias. Gracias, muy amable. Hacemos una pausa.